muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a colocarle unidades a nuestro eje vertical. ¿Con qué propósito? Para evitar esto, un poco de ceros en nuestro eje vertical, porque en este caso nuestros montos son en millones. ¿Cómo hacemos esto? Sin necesidad de tener que dividir entre 1.000.000 nuestros datos de la tabla. Nada que ver. Selecciono mi eje, clic derecho y luego dar formato al eje. En este menú que abre, en este botón bajo, puedo abrir un poco más por aquí, donde dice unidades de visualización, le digo la unidad que yo quiero, en este caso millones. Y listo, fíjense qué belleza, ahora sí de gráfico. Y bueno, muchísimas gracias por visitar el canal, suscríbete a él si aún no lo has hecho y espero que te haya encantado este video. Si fue así, apóyanos con tu like, con tu comentario. Y nada, nos vemos en otro video. Chao, chao.